Los núcleos de la base, ¿no es cierto?, van a ser varios. Vamos a incorporar, ¿no es cierto?, lo que es el putamen, los globos pálidos, ¿no es cierto?, el cuerpo estriado propiamente tal, involucrando también al núcleo, ¿no es cierto?, caudado. Sin embargo, funcionalmente en esta imagen las conexiones van a estar putamen, globo pálido, núcleo subtalámico, la sustancia nigra y las conexiones con el tálamo, ¿ya? Y lo más importante de los núcleos de la base es saber sus funciones, ¿ya? Eh, Su función principal, ¿no es cierto?, es la iniciación y el término de los movimientos, limpian los movimientos porque suprimen movimientos no deseados, ¿ya? Inhibiendo el colículo superior y el tálamo. Tienen también un componente en la influencia en el tono muscular. Prácticamente todo el sistema extrapiramidal lo que hace es regular el tono muscular, ¿ya? Y a su vez también tienen otras funciones asociadas. Si ustedes ven deterioro, ¿no es cierto?, en los núcleos de la base, como la enfermedad de Huntington, ¿no es cierto? Ahí hay unas alteraciones emocionales, cognitivas, hay una especie de demencia, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista tienen muchas funciones, pero lo fundamental es su papel en la iniciación y terminación de los movimientos. Y aquí anclamos directamente lo que es las vías, ¿ya? La vía directa y los componentes de la vía directa, ¿no es cierto? Vamos a encontrar que fundamentalmente facilita el paso de información a través del tálamo a la corteza motora. Lo que hay que tener en claro que el tálamo activa a la corteza motora. Y lo que hay que tener en claro a su vez que el pálido medial, el globo pálido medial, ¿ya? Va a inhibir al tálamo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, el cuerpo estriado, ¿no es cierto?, ¿ya? Envía una señal, recibe una señal de la corteza y este complejo estriado, ¿no es cierto?, va a enviar una señal que inhibe el globo pálido medial. Y si se inhibe el globo pálido medial, que estaba inhibiendo evidentemente al tálamo, el tálamo deja de estar inhibido. Por lo tanto, activa la corteza y se activa el movimiento. Esto es bastante más sencillo explicarlo en este esquema. Si la vía está encendida on, el globo pálido medial está inhibido y el tálamo activo, por lo tanto la corteza activada. Ese es el resumen de esto. Entonces la corteza manda un estímulo excitatorio al cuerpo estriado, ¿ya? El cuerpo estriado va a inhibir al globo pálido medial, que su función habitual, ¿no es cierto?, es inhibir al tálamo. Y si yo inhibo al globo pálido medial, ¿ya?, voy a inhibir, ¿no es cierto?, la inhibición del globo pálido medial, por lo tanto el tálamo se va a activar. A eso se denomina inhibición de la inhibición. Entonces, menos por menos es más, ¿ya? A grandes rasgos, como en la matemática, menos por menos es más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Simplemente para que entiendan este concepto nuevamente, recapitulo: el globo pálido, su función básica es inhibir al tálamo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la vía directa? El estriado inhibe la función inhibitoria del globo pálido medial, por lo tanto el tálamo se activa y activa la corteza y hay movimiento. En la vía indirecta es todo lo contrario, pero aquí vamos a ver que se frena el movimiento porque se inhibe el flujo de información a través del tálamo, ¿ya? Por lo tanto se va a reducir la actividad de la corteza motora. La vía directa, ¿no es cierto?, y en la vía indirecta también participa la sustancia negra, y les quiero dejar de tarea, ¿no es cierto?, porque hay una sustancia negra pars compacta y pars reticulada, y ahí vean cuál es la función, porque son distintas. Esa tarea se las dejo, ¿ya? Entonces aquí la diferencia es que dentro del mismo circuito ingresan dos fundamentales, ¿no es cierto?, participantes, que van a ser el pálido lateral y el núcleo subtalámico, ¿ya? Y el núcleo subtalámico, ¿no es cierto?, lo que hace fundamentalmente va a ser estimular la inhibición del pálido medial, ¿ya? O sea, estimula que inhiba, ¿ok? Esa es
la función clásica de este núcleo subtalámico. Por lo tanto, si se fijan, si esta vía como resumen está encendida, el globo pálido medial o interno ya va a estar activo. Por lo tanto, el tálamo inhibido y la corteza inhibida. A diferencia de lo otro, aquí se excita la inhibición. ¿Y quién se encarga de excitar la inhibición del globo pálido medial? Acuérdense que la función del globo pálido medial, ¿no es cierto? Iba a ser fundamentalmente, ¿no es cierto?, inhibirlo al tálamo. Por lo tanto, el que se encarga de aumentar o de excitar o de que esté aún más inhibiendo al tálamo va a ser el núcleo subtalámico. ¿Ya? Desde ese punto de vista, esa es la famosa vía indirecta y tiene un componente de participación, ¿no es cierto? El globo pálido eh, lateral también, y principalmente si consideramos la regla de los signos, vamos a encontrar menos por más es menos, ¿ya? Entonces vamos a simplemente excitar la inhibición, pero les haya quedado claro. Ya, si no, cualquier duda me envían un correo y les explico mejor. Un resumen, ya que establece diferencia entre sistema piramidal y extrapiramidal. Lo leen, ¿no es cierto?, con calma, pausan la diapo, ven el PDF, etcétera, etcétera. Y con esto damos por finalizada la sesión de Sistema Motor 2. Espero que les haya quedado claro, ¿no es cierto? Y cualquier cosa ustedes me encuentran por correo para darle respuesta a su duda.